Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review full spoilers de Guardianes de la Galaxia 2, la nueva película en el universo cinemático de Marvel. Si no han visto la película, les recomiendo que vayan a ver el review sin spoilers, cero spoilers, en donde no vamos a entrar en profundidad en nada de lo que tiene que ver con esta película, pero aquí sí lo vamos a discutir todo. Vamos a discutir todos los puntos de la película, vamos a hablar de las conexiones de ciertos personajes con los cómics, de los orígenes en los cómics y de ciertos easter eggs que nos presentan aquí, los significados de las escenas post créditos y cómo se relaciona esto con el universo cinemático Marvel en general. Entonces vamos a comenzar esto. Full spoilers, quedan advertidos. Entonces, como dije en el otro review, la película me gustó mucho, me parece que es una película muy divertida, es una película muy graciosa y al mismo tiempo es una película muy emocional. Creo que me sigue gustando más la primera porque la primera fue como una experiencia totalmente nueva y una experiencia muy diferente comparada con todo el resto de películas que teníamos hasta ese momento del universo cinemático de Marvel, y creo que fue la película que abrió las puertas para que este universo cinemático fuera mucho más diverso y para que se tomaran muchos más riesgos. Si a Guardians de la Galaxia no le hubiera ido bien, no tendríamos Ant-Man, no tendríamos a Doctor Strange, no tendríamos una serie de personajes que están ahora y que son películas que han sido geniales y que también han logrado como romper un poco ciertas barreras e ir más allá de lo que conocíamos como el universo cinemático de Marvel. Y esta película no es la excepción, me parece que es muy chévere, es una película que, si se dieron cuenta, me parece que en medio de todo es la más aislada de todas. Es como la película que más es una sola entidad. Digamos que sí, Ant-Man estuvo aislada, pero tuvo ciertas relaciones y luego vimos a Ant-Man entrar a jugar parte dentro de lo que era Capitán América Civil War. También teníamos a Doctor Strange, que también en medio de todo estaba aislado, pero tenía en el centro de todo el ojo de Agamotto, que era una de las piedras del infinito, de las Infinity Stones, que van a ser como toda la parte central de lo que tiene que ver con Avengers 3, y yo creo que también van a seguir hacia Avengers 4. Pero entonces, Guardianes de la Galaxia 1 también estaba aislada, pero al mismo tiempo teníamos toda esta relación directa con Thanos, y digamos que fue la primera película en la que pudimos ver más tiempo a Thanos en pantalla, más allá de las escenas post créditos en las que nos lo habían presentado en otras películas. Entonces, pues Gamora, siendo la hija de Thanos, pues obviamente siempre va a existir esa relación, pero en Guardianes 1 era mucho más directa. Aquí esta película está mucho más aislada en términos temáticos, en términos argumentales, en términos de todo el resto del universo cinemático de Marvel, y yo pensé que de pronto nos iban a plantear un poco más esa relación viniendo en el futuro, pues este encuentro que van a tener los Guardianes de la Galaxia con los Avengers y con todos los otros héroes terrestres que nosotros ya conocemos, pero igual no me parece que haya sido una decisión desacertada no hacerlo. Me parece que fue bien interesante y fue muy chévere que fuera una película que fuera individual, que siguiera simplemente con esta saga de los Guardianes de la Galaxia y que nos dejara ver más cosas de nuestros personajes, conocerlos más, ver cómo habían avanzado sus relaciones, ver como unas cosas un poco más emocionales, y eso me gustó mucho. Pero entonces vamos a hablar personaje por personaje. Star-Lord. Star-Lord me parece genial y obviamente es como nuestro personaje humano, entonces es como con el que quieren que nos identifiquemos más, y va a ser la conexión que finalmente va a lograr esa conexión con la Tierra cuando, bueno, además de Thanos, cuando Thanos llegue a amenazar la Tierra como tal y él tenga que volver a la Tierra. Eso va a ser un punto bien interesante porque aquí nos muestran que él decide no volver a la Tierra después de que vio morir a su madre y le parecía que era demasiado doloroso volver a este mundo en donde él conoció como ese dolor tan inmenso de ver morir a su madre, porque sí, él ha tenido muchos años desde que se escapó de los Ravagers para poder hacer lo que quiera, y en cualquier momento pudo haber vuelto a la Tierra o simplemente para ver qué era lo que estaba pasando, pero no. Entonces aquí nos vamos a encontrar un poco más con este dilema que él tiene y con estas cosas de su origen, de su padre, que nos lo habían mencionado brevemente en la primera película cuando John Doe dice como menos mal que no fui y lo entregué al estúpido de su padre.
Entonces aquí nos muestran un poco más de esa relación de el que conocemos ahora como Ego, el planeta viviente, que más adelante vamos a hablar un poco de lo que es él en los cómics y cómo lo cambiaron aquí, porque es un cambio bastante grande, pero es un cambio que me parece genial lo que hicieron acá. Entonces vemos como esta nueva relación con Ego, vemos como otra vez eso de por qué Yondu no fue y lo llevó a donde Ego, que vamos viendo cómo se desarrolla todo eso a lo largo de la película, y al mismo tiempo vamos a ver las relaciones diferentes de él con los personajes. Entonces con Rocket, con Drax, con Mantis ahora, con digamos que con la que menos tiene relaciones, con Nebula, porque Nebula tiene como una relación más directa y su dinámica es más específica con Gamora, pero de resto vamos a ver estas relaciones de él y cómo ve él a su nueva familia, pero cómo esto al mismo tiempo se ve afectado y se ve cuestionado cuando él encuentra a su padre, como todos estos problemas de identidad, como todos estos problemas que él tenía cuando era niño, fingir y decirle a todos los niños de su colegio que David Hasselhoff era su papá, pero que no estaba ahí porque estaba grabando Knight Rider y todas estas cosas, o en tour con su banda en Alemania, y como todos estos resentimientos y todas estas cosas, pero al mismo tiempo la emoción de encontrar a su padre, de encontrar a su progenitor, de encontrar el que fue al amor de su madre más que todo. Yo supongo que es más eso que nada, como esa conexión con la mamá que él tanto quiso, con la mamá que él tanto amó y con la mamá que él tuvo que ver morir. Entonces digamos que esa relación con Ego me pareció muy chévere, me pareció bien interesante, como toda esta cosa, descubrir al padre, como no saber exactamente qué hacer, como la extrañeza entre ellos dos, y cómo, repito, se pone en riesgo la relación con la familia que él ha creado, hasta el punto en el que él en algún momento le dice a Gamora como, hey, ¿por qué me estás haciendo esto si yo encontré a mi familia? Y ella le dice como, yo pensé que ya lo habías encontrado. Y otra dinámica bien importante es eso con ella, ¿no? Como este romance que no se ha llevado a cabo y que no han logrado poner en la realidad, porque Gamora siempre está como distante, siempre quiere evitarlo, siempre quiere negar que hay esta fuerza desconocida, esta, bueno, no me acuerdo cómo es que le dicen exactamente que hay entre ellos dos, pero hacia a medida que pasa todo esto, pues Gamora se va abriendo más y le va dando más la oportunidad a este sentimiento y a todas estas cosas de suceder. Entonces vamos a Zoe Saldana como Gamora, que me pareció genial. Digamos que en general no tengo nada que criticarle a ninguna de las actuaciones en esta película, ni al estilo de dirección, porque me parece que el estilo de dirección de James Gunn es bien particular, y esta película es muy James Gunn, pero entonces hablemos de eso más adelante. Zoe Saldana como Gamora me pareció bien interesante, me pareció chévere esta dinámica que ya describí con Star-Lord, y al mismo tiempo la dinámica con Nebula, esta rivalidad entre las dos hermanas que no se odian pero no se odian, se quieren pero no se quieren, quieren estar juntas pero no se soportan la una a la otra, como todas estas cosas me parecieron muy chéveres, y al mismo tiempo ver cómo ella estaba un poco más abierta al resto de las personas del equipo y cómo ya confiaba más en ellos, y cómo, bueno, como todas estas cosas me gustó mucho. Drax, el destructor interpretado por Dave Batista, me pareció uno de los puntos fuertes en cuanto a lo que comedia se trataba. Me pareció que fue muy divertido este personaje de él. Me pareció que las interacciones con el resto de cosas, en especial con todas estas cosas de Mantis, como tú eres horrible, pero eso es bueno, porque cuando eres horrible y alguien te ama, significa que te ama por quien eres de verdad. Las personas bonitas no pueden confiar en nadie. Todas, o sea, todas esas cosas que le dieron a Drax me parecieron muy divertidas, y fue un personaje que me sacó muchas carcajadas a lo largo de la película. Y digamos que en términos emocionales tampoco es que nos avancen mucho en la historia de Drax, sí nos cuentan un poco de cosas con respecto a su familia y todas estas cosas, pero en general él entra a ser como uno de los puntos comédicos de esta película. Continuamos con Baby Groot. Digamos que si hay algo que yo deba reprocharle a la película, es esto, es Baby Groot. Me parece que la presencia de Groot faltó muchísimo, hizo mucha falta la presencia de Groot, y este personaje de Baby Groot también entró a ser parte como de las dinámicas del humor sobre todo, pero su aporte tampoco es que haya sido mucho, y fue más como el factor tierno, como
continuar con este personaje para no desaparecerlo, porque igual vemos en una de las escenas post créditos a Groot adolescente, que ese Groot me parece mucho más interesante. O sea, solamente ese Groot que apareció en esos 30 segundos me parece más interesante que este Groot del resto de la película, y quiero ver esas dinámicas, quiero ver esas interacciones con un Groot adolescente, con un Groot con problemas de actitud, con un Groot con un montón de problemas diferentes. Eso me parece mucho más interesante que lo que hicieron aquí en general. Igual pues me gustó, lo que digo, es como lo que podría criticarle a la película, e igual no lo odié, igual no me molestó, igual me pareció divertido. La escena cuando él está trayéndole las diferentes cosas a Yondu, cuando Yondu le está pidiendo la aleta, bueno, todo esto me pareció bien chévere. Luego tenemos a Rocket Raccoon, interpretado, bueno, que la voz se la da Bradley Cooper, a Baby Groot se la da Vin Diesel. Y Rocket también me pareció que fue un poco menos utilizado en esta película, pero me pareció que también fue como parte de este core emocional que le dio como tanto impacto al final, al desenlace de la película, y creo que ese fue el punto fuerte en general de la película. Me parece que pues he escuchado gente que ha hecho comentarios en cuanto al comienzo y han dicho que el comienzo no es tan chévere, que de la mitad para adelante es que se compone la película, y digamos que estoy parcialmente de acuerdo. Digamos que a mí me gustó toda la película, pero creo que la parte más fuerte de todas es el desenlace. Emocionalmente, visualmente, todo me parece que va creciendo, 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 hasta que llegamos a este desenlace al final con la pelea con Ego y bueno, todas estas cosas. Pero Rocket, las dinámicas que se le crearon me parecieron chéveres, como este papel del personaje que quiere ser irreverente, que quiere molestar a todo el mundo, pero al mismo tiempo es porque quiere apartarse de todos para no tener que lidiar con las secuelas emocionales de tener todas estas relaciones, de hacer amigos y toda esta cosa, que lo vemos sobre todo hacia el final cuando él le da la cápsula y el jetpack a Yondu, y después cuando Gamora se va a ir a buscar a Star-Lord, él la pone inconsciente y le dice: solamente puedo soportar perder a un amigo este día. Como o sea, es que ese desenlace me pareció muy fuerte, me pareció muy poderoso, me pareció que fue muy, muy chévere. Tenemos a Michael Rooker como Yondu Udonta, que me pareció genial la ampliación de este personaje. Me pareció chévere como todas estas cosas que nos dieron con respecto a su historia, cómo lo vendieron como esclavo a los Kree cuando era niño, cómo después de eso él escapó y entró a conocer a los Ravagers por medio de Stakar, interpretado por Sylvester Stallone, cómo después rompió el código de conducta o el código de honor de los Ravagers cuando empezó a traficar niños para llevárselos a Ego, y cómo eso concluyó con Star-Lord, que él decidió ya no llevárselo a Ego y decidió entrenarlo, y cómo termina siendo la relación de ellos, la relación de padre e hijo. Igual la película en general me parece que es un poco predecible en algunos puntos, porque no sé, como que desde el comienzo yo me empecé como a oler toda esta cosa de que Star-Lord iba a terminar diciendo que Yondu fue el padre que siempre tuvo, pero que nunca supo y nunca supo reconocer, sobre todo. Pero entonces este personaje de Yondu me parece genial y nos lleva a esta relación con Stakar, que es un personaje que me parece bien interesante, que nos lleva luego a ver al resto de los jefes de los diferentes equipos y facciones de los Ravagers, que entran a hacer una referencia a los Guardianes de la Galaxia del siglo 31, Guardianes de la Galaxia 3000, de los que ya vamos a hablar un poco después cuando hablemos de todas estas referencias que se hacen a los cómics. Karen Gillan como Nebula también me gustó mucho la dinámica con Gamora, y digamos que en general ese es el papel que ella está cumpliendo aquí, aunque creo que de pronto tenemos la posibilidad de que ella cumpla un papel más importante en futuras películas, y específicamente con lo que tiene que ver con Thanos, y creo que ella va a volver después en Infinity War
o en alguna de estas películas de los Avengers a hacer como, no sé, como de pronto a salvar a los Guardianes de la Galaxia o a atacar a Thanos en un momento decisivo porque vemos este odio tan grande que ya tiene con respecto a Thanos y este amor-odio que ya tiene con respecto a Gamora, como todas estas cosas de que cada vez, me pareció súper fuerte esa parte en la que ya le está contando al otro tipo que Thanos las hacía pelear y cada vez que ella perdía reemplazaba una de sus partes por una parte mecánica. Entonces después también cuando está hablando con Gamora y le dice como Thanos me sacó el ojo, Thanos me sacó el cerebro, Thanos me quitó el brazo, Thanos tal cosa, Thanos tal otra y tú simplemente estabas ahí, tú simplemente tenías que ganar. No te importó nada, si no te importé yo y yo solamente quería una hermana. O sea, esa parte y ese core emocional mucho más fuerte que el de la primera. Eso sí, me parece que en términos emocionales es mucho más fuerte que la primera película de los Guardianes de la Galaxia y eso me parece genial y me parece lógico que vayamos avanzando y vayamos viendo más cosas nuevas en esto. Tenemos a Pom Clementif como Mantis. Mantis me parece una adición también muy interesante. Y no, aunque no sé, estoy un poco dividido con respecto a esta encarnación que nos dan aquí de Mantis. Porque la Mantis que yo llegué a conocer, la primera interacción que yo tuve con Mantis, fue en el segundo volumen de Guardianes de la Galaxia, que ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de las escenas postcréditos y de ciertos personajes y de cómo se relaciona esto con los ya mencionados Guardianes de la Galaxia 3000. Pero entonces vemos que ella tiene poderes empáticos, lo cual es la diferencia de su versión de los cómics en donde ella también tiene poderes telepáticos y digamos que es una gran parte importante de lo que tiene que ver con la creación de los Guardianes de la Galaxia en ese segundo volumen de los Guardianes de la Galaxia. Entonces vamos a aclarar una cosa. Cuando uno habla en cómics de volúmenes puede estarse refiriendo a dos cosas. Puede estarse refiriendo a esto, un volumen que es una compilación de generalmente vienen 5 o 6 números o puede estarse refiriendo en términos generales a las diferentes apariciones o a las diferentes versiones de estos personajes o de estas propiedades en los cómics. Entonces aquí me estoy refiriendo a eso. Hay un Guardianes de la Galaxia volumen 1 que fue la primera publicación de los Guardianes de la Galaxia en donde eran un equipo diferente, eran una versión diferente y como sabemos a lo largo de los años las casas de cómics como Marvel y DC van haciendo reinicios o van sacando de circulación historias para luego volver a contarlas. Entonces la segunda aparición, el segundo grupo de publicaciones de Guardianes de la Galaxia, ese es el volumen 2 de donde sale este equipo que conocemos nosotros como los Guardianes de la Galaxia. Ahí es que está compuesto por Star-Lord, por Groot, por Rocket Raccoon, por Drax, por Gamora, por Mantis, por Warlock, por un grupo de personajes que son los que están más identificados en esta película y pues ya que estoy hablando de eso también se conecta con lo que es Guardianes de la Galaxia 3000. Entonces Guardianes de la Galaxia 3000 son el equipo de Guardianes de la Galaxia en el siglo 31. Digamos que es una cosa ahí bien interesante en esta creación de los Guardianes de la Galaxia en el segundo volumen y es como una paradoja temporal en la que ellos encuentran a uno de los Guardianes de la Galaxia del futuro congelado y de ahí es que obtienen el conocimiento de que en el futuro hay un grupo que se llaman los Guardianes de la Galaxia que son los sucesores a ellos, pero deciden tomar el nombre de Guardianes de la Galaxia por esa interacción con el man del futuro. Entonces es como si el man del futuro, al volver al pasado, hubiera creado el equipo de los Guardianes de la Galaxia para poder conservar el equipo de Guardianes de la Galaxia en el futuro. Pero entonces volviendo a Mantis, digamos que en este cómic lo interesante es que Star-Lord conoce a Mantis desde hace un tiempo, está trabajando con ella desde un tiempo antes y le pide que manipule las mentes de los otros para poder crear el equipo inicial. Y eso se sabe mucho más adelante y es un punto de conflicto bien interesante. Pero Mantis además en los cómics tiene poderes de precognición. Ella puede ver el futuro y es muy chévere, es muy muy chévere porque ahorita más adelante cuando hable de Adam Warlock vamos a hablar un poco también de eso. Y es que Mantis al comienzo de este volumen dice como
yo tengo el poder de la precognición, puedo ver el futuro y lo malo de esto, lo que apesta de esto es que no puedo hacer nada al respecto, no puedo cambiarlo, así son las políticas, yo simplemente veo lo que va a pasar y solamente puedo esperar a que suceda y no puedo advertirles a ellos y no puedo advertirles a los Guardianes de la Galaxia que dentro de 6 meses uno de ellos los va a traicionar y los va a matar. Y así, o sea, así comienza y vemos como todo este desarrollo de esos 6 meses y las cosas que pasan es genial. De verdad les recomiendo mucho ese. Busquen así Guardianes de la Galaxia volumen 2 y lo van a encontrar. De verdad me parece que es una publicación de cómics de Guardianes de la Galaxia muy, muy chévere. Pero entonces aquí vemos que es diferente, ¿no? Ella solamente tiene los poderes empáticos y entra a jugar como este papel de la que duerme a Igo y sí, no sé, como que tampoco su papel es que sea tan importante, pero me parece interesante ver cómo va a ser ella hacia futuro con respecto a lo que tiene que ver con Guardianes de la Galaxia, porque ya confirmaron que va a haber Guardianes de la Galaxia 3 y creo que sería ilógico y sería absurdo que no hubieran Guardianes de la Galaxia 3 después de ver esta película y después de lo que creo que va a ser un éxito arrasador en taquilla y en todo. Tenemos también ya otros personajes secundarios de ahí en adelante, como lo son Ayesha, que es la High Priestess de los soberanos, que entra a ser como la villana aquí de esta película, después de que al comienzo los Guardianes de la Galaxia están siendo contratados por ella y por los soberanos para proteger de un monstruo interdimensional unas baterías y Rocket se roba algunas, entonces ella empieza la persecución y es como un punto recurrente a lo largo de la película y es las batallas con estas naves, la batalla con ella, luego ella es la que va y busca a Yondu para que Yondu recupere no, más que recuperar las baterías, le traiga a los Guardianes de la Galaxia para ella poder matarlos y al final en una de estas escenas post créditos es que ella nos la revelan como la creadora de Adam Warlock, que es una figura genial y es una figura muy importante en estas nuevas encarnaciones de los Guardianes de la Galaxia, a pesar de que ha jugado también un papel importante en otras historias a lo largo de diferentes tipos de publicación y de hecho su origen en los cómics es mucho más terrestre, es un grupo de científicos que crean al humano perfecto y lo crean a él, crean al que al comienzo se llama a sí mismo él y después llega a llamarse Adam Warlock por diferentes cosas. Pero como villano me pareció interesante y me parece que fue totalmente secundario. Vemos como de nuevo un poco esta tendencia que hay en Marvel de darle menos importancia a los villanos. Y digamos que me parece que Ego tuvo un papel más importante cuando nos revelaron como villano por la conexión emocional que ya teníamos con Star-Lord y todo lo que sabíamos con respecto a eso. Teníamos a Taserface que también entró a jugar con un papel más de comedia con toda esta parte del nombre, como por qué te llamas Taserface, por qué no te llamas yo qué sé, cabeza de escroto, bueno, como todas estas cosas que fueron más graciosas y que entraron a jugar otra dinámica diferente, aunque él también entró a ser como la oposición a Yondu y como esta fuerza del motín que crearon en la fuerza en la nave de Yondu. También tenemos a Kraglin, que es interpretado por Sean Gunn, el hermano de James Gunn, el director de esta película, que es el único que se mantiene con Yondu y bueno, es como su sidekick y es como el que termina ayudándolos a ellos al final también. Y hablemos de Kurt Russell Igo. Entonces aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de las relaciones con los cómics. Entonces Igo en los cómics es efectivamente Igo el planeta viviente. Y es eso, es un planeta viviente. Se especula bastante con respecto a su creación. En los cómics él mismo le dice, creo que a Thor en algún momento, que fue producto de un científico que mezcló un planeta con una estrella cuando estaba en su etapa de supernova o algo por el estilo y se creó esta vida y digamos que él juega unos papeles en algunas de las historias, digamos que la que más recuerdo yo es en el universo alternativo de Marvel Zombies, cuando es eso precisamente, se desata un virus zombie en la Tierra que termina convirtiendo a los superhéroes, sobre todo en zombies superpoderosos que empezaron a consumir toda la vida en la Tierra después de que terminaron de consumir toda la Tierra, toda la vida en la Tierra, se fueron a
a lo largo del universo a consumir toda la vida que hubiera en el universo, y hay un momento en el que encuentran a Ego, el planeta viviente, y se lo comen. En uno de estos números más avanzados de Marvel Zombies. Pero entonces el cambio más importante y el cambio más interesante que nos dan aquí es el hecho de que Ego, el planeta viviente, ahora es un Celestial. Los Celestials son figuras muy importantes y son figuras muy interesantes en el mundo de los cómics. Entonces vamos a hablar un poco en general de qué son estos, de qué son los Celestials. Entonces los Celestials son criaturas que estuvieron presentes tiempo después de la creación del universo. Entonces tenemos que el universo se creó y en el inicio era simplemente un solo ser, era una sola entidad que después de quién sabe cuánto tiempo, pueden ser millones de años, miles de millones de años, encontró que su soledad era absolutamente insoportable y decidió crear otros seres, seres con menor poder, pero que al mismo tiempo fueran servidores y fueran su compañía. Entonces creó dos tipos de seres, y en medio de eso estaban los Celestials, que los Celestials querían, se rebelaron, se rebelaron a su creador, porque ellos lo que querían hacer era no crear un grupo, un séquito de seguidores, sino que ellos querían crear un universo viviente, querían crear un universo en donde hubiera planetas con diferentes manifestaciones de vida, y que estas manifestaciones de vida fueran cambiando y fueran por medio de la evolución perfeccionándose a sí mismas y perfeccionando sus cosas. Y esto era con la idea de crear seres lo suficientemente poderosos para poder crear sus propios universos también. Y digamos que veíamos algo ya de los Celestials en la primera Guardianes de la Galaxia, en donde esta cabeza que es Nowhere, este lugar que sí es una cabeza flotante en medio del espacio, esa es la cabeza de un Celestial. Pero entonces vemos que los Celestials van desapareciendo, pero aquí este Celestial específicamente es bastante diferente. Este Ego es diferente, y termina como este objetivo en general de ser él el conquistador del universo, de que todo el universo sea él, de que entonces decide crear un planeta alrededor de su cerebro, pues de su cerebro flotante, de él como entidad, crea este planeta que es Ego, el planeta viviente, y al mismo tiempo crea avatares, crea esta entidad que va viajando alrededor del universo encontrando vida en diferentes planetas, pero cuando él encuentra la vida no es lo que él esperaba, y es que se da a sí mismo el objetivo de conquistarlo todo, y lo que hace él es dejar como partes de sí mismo en cada uno de estos planetas y reproducirse con estas especies para crear otro celestial, porque lo que necesita es otro como él para poder llevar a cabo su plan en términos de energía. Su energía no es suficiente para hacer esto, entonces necesita otro, y vamos viendo cómo creemos que al comienzo creemos que Star-Lord es como su único hijo, porque él dice que amaba a su madre y todas estas cosas, pero después se revela que él ha tenido muchos hijos de muchas otras razas, y que Peter es el único que tiene los genes de Celestial, y que es el único que puede controlar la luz y que puede controlar los poderes. Y esa parte cuando revela que él fue el que le puso a la mamá de Peter el tumor en la cabeza para matarla, para él no volver a la Tierra, fue como, oh, perdidos. Y cuando se le vuelven los ojos a él de humano y crea esta confrontación, al final eso me pareció muy, muy chévere. Pero entonces digamos que sí, esa fue como la diferencia más grande con respecto a los cómics. Entonces hablemos ya pasando de los personajes a lo que sucedió después en la película. Entonces tenemos esta confrontación entre ellos que lleva al desenlace, que digo que es lo que me pareció más poderoso con este sacrificio de John Doe y estas cosas, y estarlo dándose cuenta, o sea, como que cada personaje tuvo una revelación en ese momento. Entonces Gamora ya empezó a aceptar que sí hay algo que ella siente fuerte por Peter. Rocket también como empezó a cuestionarse todas estas cosas, y como a darse cuenta de la relación que tenía con sus amigos, Star-Lord con respecto a esto, bueno, como todas estas cosas. Y me pareció que en general es una película bastante, bastante, bastante sólida. Entonces, vamos a hablar
de esas otras cosas. Entonces ya dije de que Sylvester Stallone como estacar hacia ese final nos introduce a lo que conocemos, o sea, las versiones de aquí de los Guardianes de la Galaxia 3000, porque esos otros capitanes de los Ravagers son esos personajes. El personaje cristalino tiene, bueno, no me acuerdo exactamente de los nombres, pero quién sabe si si va a entrar a jugar un papel más adelante después, si si va a jugar un papel importante o si vamos a ver a los Guardianes de la Galaxia 3000, porque James Gunn dijo que probablemente la tercera película es la última vez que vamos a ver a los Guardianes de la Galaxia en esta formación, como que algo puede suceder en la tercera película que haga que ellos se desbanden o que creen equipos diferentes o que quién sabe. Y también eso me gustó mucho que mataran a Yondu, me gustó mucho que fuera una muerte de verdad y una muerte significativa porque y además que él fue un personaje bastante principal en esta película y la relación emocional y la relación que él tenía con Star-Lord era una dinámica principal porque digamos que hemos visto morir a otros personajes en el universo de Marvel, pero nunca personajes principales, nunca personajes con esta importancia, sí. Tuvimos a la madre de Thor en algún momento que murió, pero fue sin pena ni gloria, fue como, ah, sí, se murió, qué tristeza y ya. Pero aquí esta muerte de Yondu de verdad significó algo. Eso me gustó muchísimo. Entonces vamos a hablar de otras cosas. Entonces, también tuvimos referencias por ahí hay diferentes referencias a lo largo de la película. Volvimos a ver a Howard the Dog. Vimos a Cosmo, el perro hacia el final solamente en una de las imágenes que iban los créditos, pero Cosmo es un personaje que me parece bien interesante y que me gustaría que lo introdujeran aquí. Cosmo también o sea, es como el jefe de seguridad de Nowhere, de esta cabeza abandonada de los Celestial, y también es un aliado bien importante de los Guardianes de la Galaxia y es un perro, se llama Cosmo, viene de la época de la exploración espacial y fue el tripulante de una nave rusa que se perdió en el espacio y después de eso él terminó teniendo pues una mente propia y tiene poderes psíquicos, tiene poderes telepáticos y bueno, es un personaje muy divertido. Entonces vimos eso y también vimos referencias a los Watchers. Los Watchers son una raza que existen en el universo de los cómics de Marvel, que son estos hombres con los que estaba hablando Stan Lee, estas criaturas que son los altos con las cabezas grandes. Y son como una organización de seres que como lo dice su nombre, se dedican a ver. Ellos no interfieren, pero se dedican simplemente a ver qué es lo que está sucediendo y obviamente como lo suponemos muchas veces estos seres no simplemente no pueden interferir, entonces hemos visto que los Watchers han jugado papeles bien importantes en historias importantes a lo largo de las historias de los cómics de Marvel, pero entonces me parece interesante porque no sé si van a jugar un papel más adelante o si simplemente fue una referencia que James Gunn quiso hacer aquí, pero me parece chévere y digamos que antes se hablaba de una teoría en la que se decía que Stan Lee era el Watcher, era uno de estas personas en el universo Marvel, pues por toda esta cosa de que él está en todas las películas, él hace apariciones en todas las películas de una manera u otra, entonces se decía que este era un personaje omnipotente que estaba a lo largo de todas las historias y que simplemente se dedicaba a observar y que por eso Stan Lee podía aparecer en todas. Entonces eso me pareció interesante. También, y hablemos específicamente de lo que quiero hablar yo, y es de esa escena de los créditos que me parece a mí la más importante, y es esta, cuando Aisha está frente a esta máquina, esta cosa, y dice como, esta es la evolución de nuestra raza, lo voy a llamar Adam. Y es una referencia clara a Adam Warlock, y Adam Warlock es un personaje muy chévere, es un personaje que de nuevo les recomiendo esta versión, este volumen 2 de los Guardianes de la Galaxia, porque ahí el papel que juega él con respecto a los Guardianes de la Galaxia es muy chévere. La verdad creo que él va a jugar
un papel muy importante en Guardianes de la Galaxia 3 y ahí es donde lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver antes interactuando con el resto de héroes de los Avengers ni nada de eso. Creo que no va a jugar ningún papel en las Guerras del Infinito ni nada, sino que lo vamos a ver hasta, hasta Guardianes de la Galaxia 3. Pero entonces, como dije, Adam Warlock tiene diferentes encarnaciones en donde lo hemos visto en diferentes maneras, pero lo principal de Adam Warlock es lo que tiene que ver con él y el Magus y la iglesia de la verdad, es que creo que se llama, no me acuerdo exactamente cómo se llama esa iglesia, pero bueno, digamos que Adam Warlock tiene unos poderes gigantescos, pero es su contraparte y su enemigo principal es el Magus, que es el mismo. El Magus es una versión del futuro de Adam Warlock mala que creó la iglesia de la verdad que simplemente lo venera a él ese es como la cosa, o sea, Warlock siempre está tratando de llegar a un futuro en donde él no sea el Magus, tratando de controlar la maldad que hay dentro de él para no dejar salir al Magus, pero al mismo tiempo siempre está viéndose interferido eso por la iglesia de la verdad, por un montón de cosas, y digamos que bueno, es un poco spoiler con respecto a los Guardianes de la Galaxia, el cómic que les digo, él es el que termina eh, traicionando a los Guardianes de la Galaxia cuando se convierte en el Magus. Entonces, no sé, me parece que puede ser un personaje muy interesante y un personaje genial que nos introduzcan aquí, que puede ser un aliado enemigo y que, no sé, como un personaje con un montón de problemas y un montón de problemáticas aquí que me parece genial, de verdad me parece muy chévere que hayan introducido a Adam Warlock en esta escena post créditos. Estoy como súper emocionado por eso, de verdad. Y no sé qué más decir, digamos que en términos generales lo que dije es una película que es muy James Gunn, es una película que se diferencia bastante del resto de películas del universo cinemático de Marvel, tiene un humor más adulto, tiene un humor diferente que es eso, es muy James Gunn, si han visto otras películas de James Gunn se van a dar cuenta de eso y me parece muy chévere que le estén dando esta libertad, que estén dando más libertades a los directores de hacer películas así, pero al mismo tiempo entiendo que Guardianes de la Galaxia es muy diferente al resto de las propiedades y es una propiedad que da mucho para ser aislada y digamos que creo que ya lo mencioné, esta película es muy aislada del resto de las cosas que vemos en el universo cinemático de Marvel y por eso tiene la oportunidad de tener esta personalidad propia y no sé cómo vayan a ser estos personajes y cómo vayan a poder actuar estos personajes viéndonos dentro del contexto de Avengers, que es una película con un tono diferente y con un sentido y una cosa mucho más familiar. Allá sí vamos a ver como lo que hemos venido a conocer como el resto del tono del universo cinemático de Marvel, entonces creo que pueden verse afectadas ciertas dinámicas y ciertas características propias de esos personajes al introducirlos a este universo más familiar y este universo en donde no de pronto no van a poder expresarse de la misma manera, pero me parece muy interesante ver eso, me parece genial que vamos a ver eso, los vamos a ver con los héroes de la Tierra, con los héroes que ya conocemos y los vamos a ver interactuar y obviamente pues ya lo dijeron, pero creo que era muy obvio ver esa dinámica de rivalidad entre ellos dos, pero al mismo tiempo queriéndose ayudar estos dos equipos y todas estas cosas y cada uno se enfrenta a amenazas totalmente diferentes y yo creo que cada uno a su manera cree que está mejor equipado que el otro para ciertas cosas. Entonces eso me parece bien interesante y sí, esta película me gustó mucho. Esta película me pareció como una muy buena segunda parte. Y no sé, creo que tiene elementos mejores que la primera, pero la primera creo que sigue gustándome más. Igual lo más probable es que repita esta película a lo largo del fin de semana y de pronto ahí puede cambiar la cosa. Y la banda sonora me gustó mucho, no me gustó tanto como la de la primera película, pero me parece que hubo momentos en los que fue mucho mejor utilizada aquí que en la primera película y eso me parece genial. Creo que por el momento no hay nada más que decir, creo que ya cubrimos todos los puntos necesarios que teníamos que cubrir con respecto a esta película, entonces por favor les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones al respecto, qué les pareció la película, qué les parecieron los puntos argumentales, las relaciones entre los personajes, la emocionalidad, todas estas cosas, el aislamiento que vemos
con respecto a las otras películas de esta fase del universo cinemático de Marvel, por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.